El arte de vivir, la filosofía de Epicteto explicada. ¿Qué significa realmente vivir bien? ¿Significa tener riqueza? ¿Significa tener poder? ¿Significa evitar el dolor, la crítica, la pérdida? Nosotros los estoicos respondemos de otra manera. Vivir bien no depende de lo que nos sucede. Depende de cómo elegimos responder a lo que nos sucede. Y pocos han explicado esto con tanta claridad como Epicteto. Un hombre que nació esclavo. Un hombre que no tuvo control sobre su cuerpo, sobre su libertad externa, sobre sus circunstancias, y aún así enseñó al mundo el arte de vivir. Hoy vamos a adentrarnos en su filosofía, no como una teoría abstracta, sino como una guía práctica, como un entrenamiento diario, como un manual para enfrentar la vida tal como es. Porque eso es lo que Epicteto nos enseñó, no cómo debería ser la vida, sino cómo vivirla cuando no es perfecta. Epicteto comienza con una idea radicalmente simple. Hay cosas que dependen de nosotros y hay cosas que no dependen de nosotros. Nada más. Y todo depende de comprender esa diferencia. Depende de no confundirlas. Depende de no invertir energía en lo que no controlamos y de no abandonar lo que sí está bajo nuestro dominio. ¿Qué depende de nosotros? Nuestras opiniones, nuestros juicios, nuestros deseos, nuestras aversiones, nuestras decisiones. ¿Qué no depende de nosotros? El cuerpo, la riqueza, la reputación, la salud, el clima, la política, la muerte. Nosotros solemos vivir al revés. Intentamos controlar lo incontrolable y descuidamos lo único verdaderamente nuestro. Epicteto nos invita a invertir el orden, a centrar nuestra vida en lo que sí depende de nosotros, porque ahí reside la libertad. Imaginemos que alguien nos insulta. Lo primero que sentimos es ira. Pero Epicteto nos preguntaría, ¿el insulto depende de ti? No. ¿Tu reacción depende de ti? Sí. Entonces ahí está el trabajo. No en cambiar al otro, no en silenciar al mundo, sino en gobernar nuestra respuesta. Para Epicteto, nadie puede herirnos sin nuestro consentimiento interior. Las palabras no nos dañan. Nos daña el juicio que hacemos sobre ellas. Si creemos que el insulto es intolerable, sufrimos. Si lo vemos como el ruido de alguien confundido, permanecemos firmes. El mundo no cambia. Nuestra interpretación sí, y esa interpretación es nuestra responsabilidad. Epicteto no hablaba desde la comodidad, hablaba desde la experiencia. Fue esclavo. Fue golpeado, fue humillado, y aún así enseñó que la verdadera esclavitud no es física, es mental. Un hombre puede estar encadenado y ser libre, y otro puede ser poderoso y estar esclavizado por sus pasiones. Nosotros los estoicos no buscamos controlar el mundo, buscamos no ser controlados por él. Si nuestra felicidad depende de la aprobación externa, somos esclavos. Si depende del dinero, somos esclavos. Si depende de la ausencia de problemas, somos esclavos. Pero si depende de nuestra virtud, entonces nadie puede quitárnosla. Si encuentras útiles estas historias, te animo a suscribirte y activar las notificaciones para mantenerte informado sobre las últimas novedades. Comenzamos. Epicteto insistía en algo incómodo. No son los acontecimientos los que nos perturban, es nuestra opinión sobre ellos. Si perdemos dinero, no es la pérdida en sí la que nos destruye, es la idea de que esto no debería haber pasado. Si enfermamos, no es solo el dolor físico, es la resistencia mental al hecho. Si alguien nos traiciona, no es solo la acción, es la expectativa que teníamos.
El sufrimiento surge cuando exigimos que la realidad sea diferente. La serenidad surge cuando aceptamos que la realidad es como es. Aceptar no significa aprobar, significa reconocer y desde ese reconocimiento actuar con claridad. Epicteto nos enseñó a entrenar la mente como un atleta entrena el cuerpo. No basta con entender la teoría, hay que practicarla. Cada día, cada situación es una oportunidad. ¿Alguien nos critica? Entrenamiento. ¿Algo no sale como esperábamos? Entrenamiento. ¿Perdemos algo valioso? Entrenamiento. Nosotros no vemos los obstáculos como maldiciones, los vemos como ejercicios. El mundo es nuestro gimnasio moral y cada dificultad fortalece nuestro carácter si la usamos correctamente. Una de las enseñanzas más profundas de Epicteto es esta: no desees que las cosas sucedan como tú quieres, desea que sucedan como suceden y serás feliz. Esto no es resignación pasiva, es alineación con la realidad. Cuando deseamos que el pasado sea diferente, sufrimos. Cuando deseamos que las personas sean distintas, sufrimos. Cuando deseamos que el mundo se ajuste a nuestros planes, sufrimos. Pero cuando deseamos comprender lo que ocurre y actuar virtuosamente dentro de ello, encontramos paz. La felicidad no está en moldear el universo, está en moldear nuestro carácter. Epicteto también hablaba del papel que desempeñamos en la vida. Decía que somos actores en una obra y que no elegimos el papel. Puede ser corto, puede ser largo, puede ser humilde, puede ser importante, pero nuestro deber no es elegir el papel, es interpretarlo bien. Si nos toca la pobreza, interpretémosla con dignidad. Si nos toca la riqueza, usémosla con moderación. Si nos toca la enfermedad, enfrentémosla con valentía. Si nos toca la autoridad, ejerzámosla con justicia. No elegimos el guión, pero elegimos la actitud, y eso lo cambia todo. Hay algo profundamente liberador en esta filosofía. Nos libera de la obsesión por el control, nos libera de la necesidad de aprobación, nos libera del miedo excesivo al fracaso, porque Epicteto redefine el éxito. El éxito no es ganar, es actuar correctamente. El fracaso no es perder, es actuar sin virtud. Si hacemos lo correcto y el resultado no llega, no hemos fracasado. Si traicionamos nuestros principios para ganar, sí hemos fracasado. El resultado no es nuestro, la intención y la acción sí. Epicteto nos invita a examinar nuestros deseos. Muchos de nuestros sufrimientos nacen de desear lo que no depende de nosotros. Queremos que nos respeten, queremos que nos reconozcan, queremos que nos comprendan, queremos que nos amen. Pero esos deseos apuntan hacia lo externo, y lo externo no está bajo nuestro control. Cuando deseamos solo lo que depende de nosotros, somos invencibles. Podemos desear ser justos, podemos desear ser sabios, podemos desear ser pacientes, y nadie puede impedirnos intentarlo. Esa es la verdadera fortaleza. También nos advierte sobre nuestras aversiones. Si evitamos a toda costa el dolor, el rechazo, la pérdida, viviremos con miedo, porque esas cosas son inevitables. Pero si solo evitamos actuar de forma injusta, deshonesta o cobarde, entonces no temeremos nada externo, porque el daño real no viene de afuera, viene de traicionar nuestro carácter. Para Epicteto, el único mal verdadero es actuar sin virtud. Todo lo demás es circunstancia. Nosotros solemos creer que necesitamos más cosas para vivir bien, más seguridad, más reconocimiento, más estabilidad. Epicteto nos diría que necesitamos menos.
menos dependencia, menos apego, menos exigencias al mundo, porque cuanto más dependemos de lo externo, más vulnerables somos. La libertad interior no requiere abundancia externa, requiere claridad, requiere disciplina mental, requiere recordar constantemente qué depende de nosotros y qué no. Una práctica central en su enseñanza es la anticipación, prepararnos mentalmente para lo que puede salir mal, no para volvernos pesimistas, sino para no ser sorprendidos. Si sabemos que la crítica llegará, no nos desestabiliza. Si sabemos que la pérdida es posible, no nos destruye. Si sabemos que la enfermedad puede aparecer, no nos paraliza. La preparación reduce el impacto. La sorpresa amplifica el dolor. Epicteto nos enseña a vivir preparados, sin ansiedad, pero sin ingenuidad. También nos invita a vigilar nuestro discurso interno. No decirnos, esto es terrible, decirnos, esto es un hecho. No decir, esto es insoportable, decir, esto es incómodo. Las palabras que usamos moldean nuestra experiencia. Si etiquetamos todo como tragedia, viviremos en tragedia. Si vemos los hechos con sobriedad, responderemos con sobriedad. La mente interpreta, y la interpretación es entrenamiento. Epicteto fue claro en algo más. No basta con escuchar la filosofía, hay que practicarla. No sirve repetir frases si en el primer conflicto perdemos la compostura. No sirve hablar de control interno si reaccionamos a cada provocación. La filosofía no es decoración intelectual, es guía de acción. Nosotros no estudiamos para parecer sabios, estudiamos para vivir mejor. Y vivir mejor implica aplicar una y otra vez, hasta que se convierte en hábito. Cuando alguien nos irrita, Epicteto sugiere algo simple. Recordemos que esa persona actúa según lo que cree correcto. Aunque esté equivocada, no actúa para dañarnos personalmente. Actúa desde su comprensión limitada. Esto no excusa el daño, pero reduce nuestro odio y nos permite responder con firmeza sin perder dignidad. La compasión nace de comprender que todos luchan con sus propias limitaciones. El arte de vivir, según Epicteto, es el arte de elegir bien, elegir nuestros juicios, elegir nuestras palabras, elegir nuestras reacciones, elegir nuestros deseos. No podemos elegir lo que sucede, pero siempre podemos elegir cómo enfrentarlo. Y en esa elección constante se construye el carácter. No es un acto heroico aislado, es una práctica diaria, un ajuste continuo, una vigilancia constante. Hay algo profundamente práctico en su filosofía. Si hoy perdemos algo valioso, podemos preguntarnos, ¿era realmente mío? Si era externo, nunca fue completamente nuestro. Si era interno, nadie puede quitárnoslo. Nuestra integridad, nuestra razón, nuestra capacidad de elegir, eso permanece mientras vivamos. Y eso basta. Epicteto nos invita a simplificar, a no complicar la vida con deseos innecesarios, a no sobrecargar la mente con preocupaciones inútiles, a centrarnos en el deber del momento. ¿Qué exige esta situación de nosotros? Paciencia, honestidad, coraje. Entonces eso damos, no porque sea fácil, sino porque es correcto. El arte de vivir no consiste en evitar el dolor, consiste en no añadir sufrimiento innecesario, no añadir resistencia mental, no añadir dramatización, no añadir quejas constantes. La vida trae suficientes desafíos. No necesitamos amplificarlos. Con serenidad y disciplina podemos atravesarlos y salir fortalecidos. Epicteto nos recuerda algo esencial.
Somos responsables de nuestra mente, no del mundo, no del clima, no de la política, no de la opinión ajena, pero sí de nuestra interpretación. Y eso es un poder inmenso, porque incluso en circunstancias difíciles podemos elegir dignidad, podemos elegir coherencia, podemos elegir paz interior. Vivir según Epicteto no significa aislarse del mundo, significa interactuar con él sin perder el centro, amar sin apego desesperado, trabajar sin obsesión por el resultado, hablar sin agresividad, callar sin resentimiento, actuar sin necesidad de aplauso. Esa es la libertad que propone, una libertad que no depende de cadenas externas, sino de claridad interna. El arte de vivir es recordar cada día qué depende de mí y actuar ahí, aceptar el resto, con serenidad, con firmeza, con virtud, porque al final no controlamos el guión, pero sí controlamos cómo interpretamos nuestro papel. Y eso, para Epicteto, es suficiente. Nosotros los estoicos no buscamos una vida sin dificultades, buscamos una mente que pueda atravesarlas. Y en ese entrenamiento constante descubrimos que la libertad no es un lugar, es una forma de pensar y una forma de vivir. Pero aún hay algo más profundo en la enseñanza de Epicteto, algo que cambia radicalmente nuestra forma de experimentar la vida. Epicteto no solo nos dice que distingamos entre lo que depende y lo que no depende de nosotros. Nos dice que nuestra libertad está exactamente en ese límite, no en expandir el control, sino en aceptarlo. Porque el sufrimiento muchas veces nace del deseo de controlar más de lo que nos corresponde. Queremos controlar cómo nos ven. Queremos controlar el resultado de nuestras acciones. Queremos controlar la reacción de quienes amamos. Pero cuando intentamos gobernar lo que no es nuestro, nos desgastamos. Epicteto propone algo contraintuitivo: reducir el campo de control para expandir la paz. Cuando solo intentamos gobernar nuestros juicios, nuestras decisiones y nuestras acciones, nuestra vida se simplifica, y en esa simplificación aparece claridad. También debemos comprender que Epicteto veía la adversidad como una revelación. Las circunstancias no crean nuestro carácter, lo revelan. Cuando todo es fácil, cualquiera parece fuerte. Cuando todo es favorable, cualquiera parece paciente. Pero cuando la presión aumenta, cuando la injusticia aparece, cuando la frustración surge, ahí se revela quiénes somos realmente. Y Epicteto nos invita a usar esas situaciones como espejos, no como excusas. Si reaccionamos con ira, aprendemos que debemos trabajar la templanza. Si reaccionamos con miedo excesivo, aprendemos que debemos trabajar la confianza. Si reaccionamos con resentimiento, aprendemos que debemos trabajar el desapego. El mundo se convierte en maestro, no en enemigo. Otra dimensión esencial en su filosofía es la coherencia entre pensamiento y acción. Epicteto era crítico con quienes hablaban de virtud, pero no la practicaban. La filosofía, decía, no es para exhibirse, es para aplicarse, no es para ganar debates, es para ganar dominio sobre uno mismo. Nosotros podemos preguntarnos honestamente, ¿vivimos lo que decimos valorar o solo admiramos las ideas sin encarnarlas? La coherencia es el núcleo del arte de vivir. Porque sin coherencia, la filosofía se convierte en decoración intelectual. Y el estoicismo nunca fue eso. Fue entrenamiento, fue práctica, fue disciplina.
Epicteto también hablaba del desapego frente a los roles sociales: padre, hijo, ciudadano, profesional. Todos esos roles son importantes, pero no son nuestra esencia. Nuestra esencia para él es nuestra capacidad racional, nuestra capacidad de elegir con virtud. Si confundimos nuestro valor con nuestros roles externos, sufriremos cuando cambian. Si perdemos un trabajo, creemos que perdemos identidad. Si alguien nos rechaza, creemos que perdemos valor. Pero nuestra identidad más profunda no está en lo que hacemos, está en cómo elegimos actuar. Eso nadie puede arrebatárnoslo. Hay una enseñanza particularmente poderosa en su obra. No busques que los eventos se adapten a ti. Adáptate tú a los eventos. Eso requiere flexibilidad mental. Y la flexibilidad no es debilidad, es inteligencia práctica. El árbol rígido se rompe en la tormenta. El flexible resiste. Cuando algo inesperado ocurre, podemos resistirlo mentalmente o adaptarnos con dignidad. Epicteto nos invita a elegir adaptación consciente, no resignación pasiva, sino ajuste activo. Otra práctica fundamental es la vigilancia constante de nuestros pensamientos automáticos. Muchas veces reaccionamos sin darnos cuenta. Alguien nos contradice y sentimos ataque. Algo falla y sentimos injusticia. Pero Epicteto nos enseñaría a interrumpir ese impulso automático, a preguntarnos: ¿es realmente tan grave? ¿Estoy exagerando? ¿Estoy interpretando o observando? Ese pequeño espacio entre evento y juicio es el núcleo del arte de vivir. Ahí está la libertad. Ahí está la posibilidad de responder con sabiduría en lugar de impulso. También debemos hablar del miedo. Epicteto afirmaba que tememos lo que creemos que es malo. Pero si redefinimos lo que consideramos malo, el miedo pierde poder. Si creemos que perder dinero es terrible, viviremos con ansiedad constante. Si creemos que perder reputación es devastador, viviremos pendientes del juicio ajeno. Pero si entendemos que lo único verdaderamente malo es actuar sin virtud, entonces no temeremos la pobreza, no temeremos la crítica, no temeremos la pérdida. Temeremos únicamente perder nuestra integridad, y eso cambia radicalmente nuestra mentalidad, porque el foco deja de estar en el exterior y se centra en nuestro carácter. Epicteto también nos enseñó algo profundamente práctico: no intentes parecer mejor que los demás. Intenta ser mejor que tu versión anterior. La comparación constante es una fuente inagotable de insatisfacción. Siempre habrá alguien más rico, más reconocido, más exitoso externamente. Pero la comparación interna es diferente. ¿Soy hoy más paciente que ayer? ¿Soy hoy más consciente que hace un mes? ¿Soy hoy más dueño de mis reacciones? Ese progreso interno es real y nadie puede competir con él. Hay otra dimensión esencial en su filosofía: la gratitud sobria. No una gratitud ingenua, sino una conciencia constante de que nada externo está garantizado. Si entendemos que todo puede cambiar, apreciamos más lo que tenemos, no con apego desesperado, sino con reconocimiento consciente. La gratitud reduce la queja, y la queja amplifica el sufrimiento. Epicteto no pedía que ignoráramos el dolor, pedía que no lo dramatizáramos innecesariamente. La diferencia es enorme. El dolor físico puede ser inevitable. El sufrimiento mental añadido no siempre lo es.
También debemos entender que el arte de vivir, según Epicteto, no es emocionalmente frío, es emocionalmente equilibrado. No se trata de no sentir, se trata de no dejar que el sentimiento gobierne sin supervisión. Sentimos tristeza, pero no nos identificamos completamente con ella. Sentimos ira, pero no actuamos desde ella sin reflexión. Sentimos miedo, pero no lo convertimos automáticamente en huida. La emoción es señal, la razón es guía. Cuando ambas cooperan, vivimos con equilibrio. Epicteto también insistía en la importancia de prepararnos cada mañana. Anticipar que encontraremos personas difíciles, que surgirán imprevistos, que aparecerán frustraciones, no para amargarnos, sino para no sorprendernos. Cuando esperamos perfección, nos irritamos fácilmente. Cuando esperamos imperfección humana, respondemos con mayor calma. La preparación mental reduce la reacción impulsiva. Y esa preparación es parte del arte de vivir. Hay algo profundamente poderoso en la simplicidad de su enseñanza. No necesitamos un sistema complejo. No necesitamos rituales elaborados. Necesitamos recordar una y otra vez que depende de mí y actuar en consecuencia. Si practicamos esto durante meses, algo cambia. Nuestra ansiedad disminuye, nuestra reactividad baja, nuestra claridad aumenta. No porque el mundo se haya vuelto más amable, sino porque nosotros nos hemos vuelto más estables. El arte de vivir no consiste en diseñar una vida perfecta, consiste en responder virtuosamente a la vida real. Y la vida real incluye pérdida, incluye crítica, incluye incertidumbre, incluye dolor. Epicteto no prometía evitar eso, prometía que podíamos atravesarlo con dignidad. Y la dignidad es una forma de libertad, porque nadie puede obligarnos a perderla. Podemos perder bienes, podemos perder oportunidades, podemos perder reconocimiento, pero si mantenemos coherencia interna, no perdemos lo esencial, y eso basta. El arte de vivir es, en última instancia, el arte de elegir nuestros juicios, elegir qué significado damos a lo que ocurre, elegir qué historia contamos sobre los eventos, elegir cómo responder ante lo inevitable. Cada día nos ofrece decenas de oportunidades para practicar, en conversaciones pequeñas, en frustraciones menores, en decisiones cotidianas. No necesitamos grandes tragedias para entrenar. La vida diaria es suficiente. Y si vivimos así, con vigilancia constante sobre nuestra mente, algo profundo ocurre. Dejamos de ser arrastrados por cada emoción. Dejamos de depender de cada resultado. Dejamos de exigir perfección al mundo y comenzamos a exigir coherencia a nosotros mismos. Ese es el corazón del arte de vivir. No dominar el exterior, sino gobernar el interior. No evitar la tormenta, sino mantener firme el timón. No controlar el guión, sino interpretar bien nuestro papel. Y cuando vivimos así, comprendemos algo esencial. La libertad no está en lo que poseemos, está en cómo pensamos. La estabilidad no está en lo que ocurre, está en cómo respondemos. Y la verdadera fortaleza no está en la ausencia de dificultades. Está en la capacidad de enfrentarlas con virtud. Ese es el legado de Epicteto, no una teoría, no un conjunto de frases, sino una práctica constante, un entrenamiento diario, un recordatorio permanente de que el poder más grande que tenemos
es el poder sobre nuestra mente. Y cuando dominamos nuestra mente, aprendemos verdaderamente el arte de vivir. Si esta reflexión ha resonado contigo, deja un comentario y comparte cuál será la acción concreta que tomarás hoy para vivir como un verdadero estoico. Tu compromiso empieza en lo pequeño, en lo que decides hacer cuando nadie te observa. Dale like a este video para apoyar el crecimiento de esta comunidad de disciplina y claridad mental. Y suscríbete para seguir fortaleciendo tu carácter con cada nueva historia. Recuerda, no controlas lo que ocurre fuera, pero siempre puedes dominar lo que ocurre dentro de ti. Nos vemos en el próximo entrenamiento del alma.